Evangelio según Lucas, capítulo 24. Hemos titulado este tema el significado del tabernáculo y del templo, ya que la Biblia ocupa una gran parte hablar del tabernáculo, hablar del templo, y bueno, es importante que nosotros sepamos cuál es su significado en nuestros días. Capítulo 24 de Lucas, versículo 25 al 27. Amén. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí mismo el versículo 44 dice también: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Bien, quiere decir que la ley de Moisés también nos habla de Cristo. La ley de Moisés, hermano, también daba testimonio, aún en el diseño del tabernáculo, acerca de Cristo. Por eso Efesios capítulo 4 nos dice ahí la escritura, lo tenemos en el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Habla de una medida. Bueno, el tabernáculo tenía medidas exactas mostradas por Dios a Moisés, tal como dice la escritura. Hebreos 9, antes de ir a ver las escrituras del Antiguo Testamento acerca del tabernáculo, vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 8 y 9. Amén. Dice: en el nombre del Señor Jesús, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Lo cual, o sea, ese primer tabernáculo era, ¿qué cosa, hermano? Símbolo, o dice la versión antigua, figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Todo aquello, hermano, el primer tabernáculo era símbolo, era un símbolo, era una figura de Cristo mismo. Y es lo que vamos a ver en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora sí vamos al libro del Éxodo, capítulo 25. Gloria a Dios. Versículo 8 y 9. ¿Lo tenemos? Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Aquel tabernáculo había de ser hecho, y de hecho fue construido conforme a todo lo que Dios le mostró a Moisés. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos los vasos, y le dijo el Señor: así lo haréis. Gloria a Dios. Ahí mismo el versículo 40, mire lo que dice, hablando de este tabernáculo y de todos sus enseres.
y mira, y hazlos conforme a su modelo, que te ha sido mostrado. ¿En dónde? En el monte. Hazlo conforme a su modelo, a su diseño, que te ha sido mostrado en el monte. Capítulo 26, del mismo del Éxodo, versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza, es decir, conforme a su diseño, según está trazado por Dios mismo, que te fue mostrado en el monte, es decir, en el monte de Sinaí, cuando Dios también le entregó las tablas de la ley a Moisés. También fue mostrado la traza, el diseño del tabernáculo que habían de construir. Gloria a Dios. 27, de ahí mismo del Éxodo. Vean lo que dice el versículo 1. Y harás también altar de madera de sitín de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Dice además el versículo 8: de tablas lo harás hueco, de la manera que te fue, ¿qué cosa? Mostrado en el monte, así lo harás. Todo el diseño, hermano, era conforme a lo que le había sido mostrado a Moisés en el monte. Por eso, si hablamos de querubines en el arca, alguien ha objetado que aquellas eran imágenes al igual que las que hoy en día usa la Iglesia Popular Romana. Bien, pero recuerde que una imagen en su definición viene de lo que imagina el hombre. Esa es la gran diferencia. Inclusive Hechos capítulo 17, versículo 29, dice: siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, o no hemos de estimar a Dios ser semejante a oro o a plata o piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Las imágenes que se adoran hoy en día no han sido mostradas por Dios, no son conforme al diseño de Dios, sino que son de la imaginación de hombres. Entonces, las figuras que había en el tabernáculo no eran imaginación de hombres. Esa es la gran diferencia. Eran conforme al diseño, al modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte. No era una ocurrencia de Moisés, no era una imaginación de Moisés, no, sino todo fue hecho conforme al diseño que le fue mostrado a Moisés. Efesios, yendo ahí al Nuevo Testamento nuevamente, capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice: en el nombre del Señor Jesús, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. Habla de medidas, hermanos, habla de altura, habla de profundidad, para de esa manera conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo al Éxodo, ahí vamos a estar
consultando reiteradamente, yendo a este libro del Éxodo, capítulo 39, versículo 33. ¿Lo tenemos, hermano? Éxodo 39, versículo 33, dice: en el nombre del Señor Jesús, y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, y la cubierta de pieles rojas de carneros, y la cubierta de pieles de tejones, y el velo del pabellón, el arca del testimonio y sus varas y la cubierta, la mesa, todos sus vasos y el pan de la proposición, el candelero limpio, sus candilejas, las lámparas que debían mantenerse en orden y todos sus vasos, y el aceite para la luminaria, y el altar de oro y el aceite de la unción y el perfume aromático y el pabellón para la puerta del tabernáculo, el altar de metal con su enrejado de metal, sus varas y todos sus vasos, y la fuente y su basa, las cortinas del atrio y sus columnas y sus basas, y el pabellón para la puerta del atrio y sus cuerdas y sus estacas, y todos los vasos del servicio del tabernáculo del testimonio, las vestimentas del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, he aquí que la habían hecho, ¿cómo, hermano? Como el Señor había mandado, y bendíjolos. Hicieron toda la obra como el Señor había mandado, conforme al diseño que les fue mostrado. El tabernáculo, hermano, era así en sí una especie de tienda o de carpa portátil que podían desarmar y armar en el desierto. Tenía básicamente, para que usted tenga una idea, alrededor era cubierto por cortinas, una especie de cortinas, de hecho eso era, en un perímetro como de 136 metros cuadrados. Cuando usted encuentra la palabra o la medida codos en la Biblia, se refiere a lo que mide desde la punta de los dedos hasta el codo, que aproximadamente son 45 centímetros. El tabernáculo en el desierto, su perímetro era de 45 metros de largo por 22 y medio de ancho. Esa era la tienda que se levantaba en el desierto. Al entrar, hermano, había un altar. Inclusive en tiempos de Herodes, ese patio era llamado el patio de los gentiles. Y antes, hermano, o para pasar del patio de los gentiles, estaba el altar. Y ahí es donde empiezan los simbolismos muy importantes. Estaba el altar del sacrificio. Después del altar del sacrificio, entre el santuario y el altar, estaba la fuente del lavacro, la fuente de agua, que era donde se lavaban los sacerdotes, donde hacían el lavado. Y después entraban al santuario, que no era muy grande, en realidad era como no más de 10 metros de longitud. Y estaba, hermano, en ese santuario, en ese tabernáculo,
los panes de la preposición que cambiaban continuamente. Eran 12 panes, al igual que las tribus de Israel, que eran 12 panes los que se ponían. Estaba también el candelero de 7 extensiones, incluyendo la que estaba en el lado central. De ahí partían 3 para el lado izquierdo y 3 para el lado derecho. Y luego, hermano, estaba el altar del incienso. Y después del altar del incienso había una gran cortina. Cuando la Biblia le llama el velo, en realidad no se refiere a un velo transparente, a una tela de tul, no, hermano, sino se refiere a una cortina, y es la que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, con unos querubines que se unían sus alas unos con otros, eran 2. Y en esa arca, hermano, en esa arca del pacto, estaban las tablas de la ley, posteriormente el maná que descendió del cielo y que sustentó al pueblo de Israel en el desierto, y estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Eso es para que usted se dé una imagen o pueda usted pensar cómo estaba este lugar, el tabernáculo en el desierto. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo ese lugar con nosotros? En realidad tiene que ver mucho, hermanos. Una de las cosas que tenían en común el tabernáculo, posteriormente el templo que edificó Salomón en su santuario con esas mismas características que tenía el tabernáculo, es que estaba mirando, tenía la entrada de espaldas hacia el oriente. Y según una de las tradiciones judías, dije tradiciones, no es algo que constate la Biblia, ellos creen que era el simbolismo o el prototipo de lo que fue el jardín del Edén. Recuerda que el jardín del Edén, dice la Escritura ahí en Génesis capítulo 3, versículo 23, voy a leer el 22 también, de Génesis 3, 22, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y dijo el Señor Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacólos el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El llegar al lugar santísimo era un simbolismo, hermano, de llegar al árbol de la vida. Y inclusive las palmas y botones de flores que tenía las cortinas del tabernáculo y posteriormente el templo, según la tradición judía, dicen que es una semejanza de lo que era el paraíso, de lo que era el Edén. Otra de las cosas que tenían en común es que, si usted nota, dice que echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. O sea, estaba en este caso
para allá, hermano, es el oriente. Estaba la puerta, estaban los querubines más bien, con esa espada encendida para no dejarlos entrar. Quiere decir que la entrada al huerto del Edén era mirando o dando la espada al oriente. Contrario a los paganos que se inclinaban hacia donde sale el sol, ¿sí? Así lo hacían los paganos adoradores del sol, se inclinaban y se postraban hacia donde sale el sol, que es el oriente. El Edén y el tabernáculo tenían una orientación que daban la espalda al oriente, daban la espalda, la entrada y la administración de los sacerdotes, daban la espalda siempre hacia el oriente donde sale el sol. Entonces era la entrada, por decir aquí, porque este lado es el oriente en esta ubicación, tenía la entrada por este lado, daban la espalda al oriente, y el llegar al lugar santísimo era un simbolismo de llegar nuevamente al árbol de la vida. Siempre, hermano, tanto el tabernáculo como el templo que construyó Salomón siempre tenían esa orientación, dando la espalda hacia el oriente. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir considerando, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, el altar del sacrificio. Se nos habla de ese lugar en el texto que ya leímos, por cierto, en Éxodo 27:1. Volvamos a leer esa parte que dice el versículo 1: y harás también altar de madera de sitín de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Ahí estaba el altar para los sacrificios. ¿En dónde se nos habla de ese altar, de ese sacrificio, hermano? Hebreos capítulo 9. Ahí está el simbolismo de ese altar del sacrificio. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 28. ¿Lo tenemos? Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Gloria a Dios. Ese altar del sacrificio, hermano, para pasar desde el patio de los gentiles, desde el fuera del lugar santo, el primer paso era el sacrificio. No podíamos nosotros llegar a tener acceso a la vida, al árbol de la vida nuevamente, si no fuera por el sacrificio de Cristo, hermano. Porque Cristo, hermano, es ese árbol de la vida al cual tenemos acceso. Y el Señor Jesús dijo: el que en mí cree tiene vida eterna. Pero no sería posible llegar a la vida eterna, no sería posible obtener la vida eterna sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso abriría el paso primeramente para que el hombre pudiera llegar nuevamente al árbol de la vida, para que el hombre pudiera llegar hasta el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, ya que el hombre a causa del pecado fue echado fuera del Edén. Ahora el retorno a ese lugar y al árbol de la vida primeramente sería
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 nos habla de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, ¿lo tenemos? Dice ahí la Escritura en el versículo 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso es que cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús venir, ahí en el Evangelio según Juan capítulo 1, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el primer paso, hermano, para volver al árbol de la vida. Ese era el primer paso, hermano, para poder llegar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Santo es el Señor Jesús. Juan 1:29 dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Luego, hermano, después del altar del sacrificio, ¿qué es lo que estaba en el tabernáculo antes de llegar al lugar santo, al santuario? ¿Qué es lo que dijimos que estaba, hermano? La fuente de agua. Precisamente, hermano, ahí Éxodo 30 habla de esa fuente de agua. Versículo 18. ¿Lo tenemos, hermano? Harás también una fuente de metal con su basa de metal para lavar, y la has de poner ¿en dónde? Entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. La fuente de agua, hermano, que simbolizaba y de hecho era para la limpieza. Hoy en día, hermano, cuando alguien acepta el sacrificio de Cristo, puede lavarse o es invitado a lavarse en el bautismo. Esa fuente de agua, hermano, simboliza el bautismo, donde somos lavados, donde somos limpiados. Por eso a Pablo se le dijo en Hechos 22:16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahí está, hermano, el lavado en el bautismo. Esa fuente de agua, hermano, representaba el lavado que tenemos nosotros en el bautismo. Gloria a Dios. La Biblia habla de ese lavandro en la carta del apóstol Pablo a Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito, dice ahí la Escritura, en el capítulo 3,
y 5. Amén. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. ¿Por qué, hermano? Por el lavacro, el lavado de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Somos lavados, hermano, en el bautismo. Gloria a Dios. Esto es para poder acercarnos nuevamente al árbol de la vida. Esto es para poder llegar nuevamente al lugar santísimo. Somos lavados en el bautismo. Primera de Pedro, capítulo 3, nos habla de esto mismo también. Capítulo 3 de la Primera de Pedro, versículo 20 y 21. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la Escritura: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez se aparejaba cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber 8 personas, fueron salvas. ¿Por qué medio? Por aguas. A la figura de la cual, de esa agua, también tenía un simbolismo. El bautismo, óigalo bien, hermano, el bautismo, la palabra bautismo significa sumergir, zapullir. Por eso creemos en el bautismo de inmersión. El bautismo que ahora corresponde, ¿qué hace, hermano? Nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Por eso, mire lo que dice Hebreos 10, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Gloria a Dios. Lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, limpiados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Hay un lavado, hermano, en el Nuevo Testamento para llegar a ese lugar santísimo. Hay un lavado también en el bautismo, hermano, para llegar nuevamente al árbol de la vida y tener vida eterna. Primera a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Dice ahí la Escritura en el versículo, vamos a leer desde el 9 para saber de quién está hablando. ¿Lo tenemos? ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos. Cuando a usted le digan, pues es que tú eras esto, eras aquello, eras lo otro, usted puede decir, bien dicho, tú lo has dicho, era, pero ahora el Señor me cambió, me transformó. Esto erais algunos, mas ya sois, ¿qué cosa, hermano? Lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Dónde somos lavados, hermano? Precisamente en el bautismo
como a Pablo se le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por eso el mandato a su iglesia en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El 15 dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para poder ser salvo se requiere ser lavado en el bautismo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el Evangelio según Juan capítulo 3, le dijo claramente cuando Nicodemo se acercó diciéndole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. El Señor añadió y le dijo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y el versículo 5 de Juan 3 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere, ¿de qué, hermano? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Por eso en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, hermano, el simbolismo de la fuente de agua, la limpieza en el bautismo, el lavado hoy en día en el bautismo para llegar a la salvación, o hablando en forma simbólica, para llegar otra vez al árbol de la vida, para llegar, hermano, hasta adentro, hasta el lugar santísimo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Luego tenemos, hermano, ya dentro del santuario, Éxodo 25:30. Lo tenemos, hermano, 25 del Éxodo, versículo 30. Dice en el nombre del Señor Jesús, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, ¿cada y cuándo? Continuamente. ¿Para qué sirve el pan, hermano? El pan sirve para comerse, para alimentarse. Esos panes, hermano, sin duda representan el pan del cual el Señor Jesucristo habló ahí en el Evangelio según Juan capítulo 6, versículo 32. Evangelio según Juan capítulo 6, versículo 32. ¿Lo tenemos? Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué hace, hermano? Y da vida al mundo. Dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Ellos pensaban en un pan literal, pero Jesús les aclaró y les dijo en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está, hermano, el pan de vida. ¿Cómo obtenemos ese pan, hermano? Necesario para llegar, hermano, hasta el lugar santísimo, necesario para obtener la vida eterna o la salvación.
Ese pan, hermano, es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro habla de la palabra de Dios como un alimento necesario, que es necesario para poder crecer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 también. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis. ¿Para qué, hermano? Para salvación. No es posible obtener la salvación, o no es posible llegar al árbol de la vida, hermano, sin que comamos de este pan, hermano. Por eso ahí dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Espiritual, no es una leche literal, por supuesto que no. Una leche espiritual sin engaño. Hemos dicho que hay leche engañosa, o como dice la versión 60, una leche adulterada. ¿Cómo sería una leche adulterada, hermano? Rebajada con agua. Les he contado de la anécdota de aquella mujer que se jactaba de tomar pura leche pura. A mí me la trae directamente el lechero y yo tomo leche pura. Y nada, que en una ocasión encontraron ahí un tepocatito entre la leche. Pues cuál, el lechero pasaba por ahí por el arroyito y le echaba su dosis de agua, de esa manera adulterando la leche. Lamentablemente, hermano, también en lo espiritual hay leche adulterada, que le leen a usted algún pasaje de la Biblia, pero lo demás que le agregan, que le añaden, son mandamientos de hombres, son filosofías humanas. Entonces, es necesario, hermano, alimentarnos del pan de vida, no adulterado, hermano, para poder crecer para salvación, para poder llegar, hermano, para poder dar cuenta que el tabernáculo nos pinta un camino para poder llegar hasta el lugar santísimo. Y para llegar a ese lugar santísimo o al árbol de la vida es necesario alimentarse con el pan de vida. No tan solo de pan vivirá el hombre, más que hay que agregarle al pan físico, hermano, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me gusta la versión 60 que dice más. Chéquelo, revíselo si usa la palabra más, porque es pan literal, que no lo descartamos. Si no comemos pan literalmente, pues morimos también. Pero es el pan literalmente más toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de esa manera, hermano, alcanzamos a tener una vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo. No solamente una vida física, sino una vida eterna. Por eso, hermano, es necesario sustentarnos con la palabra de Dios continuamente. Ahí, hermanos, se proveía de los panes de la proposición. Dice la Escritura que continuamente ponían los panes de la proposición. Por eso Pablo le encarga a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos peligrosos cuando no sufrirán la sana doctrina. Estoy hablando de lo que dice 2 Timoteo capítulo 4. Vendrán tiempos peligrosos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es necesario
que se predique la palabra fuera de fábulas y de los deseos de la gente, y que nosotros a la vez nos alimentemos, hermano, de la palabra verdadera, del pan de vida, que es, hermano, la palabra de Dios. No podemos llegar hasta el lugar santísimo, no podemos llegar hasta la vida eterna si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Eso es lo que simbolizaban, hermano, los panes de la proposición. Gloria a Dios. Estaba también el candelero, hermano, y ahí donde leímos en Éxodo 25, encontramos también la descripción o un poco de la descripción del candelero. Versículo 31 de Éxodo 25, ¿lo tenemos? Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará. El candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero del lado suyo y 3 brazos del candelero del otro su lado. Ahí está ese candelero de oro puro, hermano. Tenía que ser, o de hecho era, de oro puro. ¿Qué significa ese candelero? Significa la pureza y la luz, hermano. Mire lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Vamos a ver qué representa ese candelero. Gloria al Señor Jesucristo. Apocalipsis. Gloria a Dios. Dice, leo primero el capítulo 1, versículo 20, que habla de esos candeleros. Posteriormente, hermano, el templo de Salomón, el santuario, también tenía candeleros, solamente que en lugar de uno fue el diseño 5 candeleros a cada lado. Eran 10 candeleros posteriormente en el templo de Salomón, que como ya les dije, tenía un diseño muy semejante, incluyendo la orientación que tenían. Versículo 20, ¿lo tenemos? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué cosa, hermano? Las 7 iglesias. ¿Qué es lo que hace posible que una congregación sea iglesia de Dios, hermano? ¿Quién hará eso posible? ¿El pastor? ¿El predicador? Dios es el que hace posible, hermano, el que limpia, el que santifica y hace posible que haya un candelero, que haya una iglesia. Pero esa iglesia, hermano, debe de ser pura como el candelero que era de oro puro. Capítulo 3 de ahí mismo de Apocalipsis. Mire ahora sí lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, versículo 18. Yo te amonesto que de mí compres, ¿qué cosa? Oro fino, oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que lleguemos, hermano, hasta el lugar santísimo y que obtengamos del árbol de la vida y por ende la vida eterna, necesitamos, hermano, de ese candelero de oro afinado en fuego.
necesitamos esa pureza, hermano, ya que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Mire lo que dice, lo que dijo el Señor ahí en Mateo capítulo 5, versículo 16, un texto muy conocido. Vamos a llegar hasta donde el Señor nos permita, hermano, ya que este tema es muy amplio, y después podemos continuar. Mateo 5, lo tenemos, versículo 16. Dice ahí la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Quiénes, hermano, deben de alumbrar? La iglesia. La iglesia, hermano, debe de tener ese candelero, o debe de ser ese candelero de oro puro, que no solamente muestra pureza, guardándose sin mancha de este mundo, sino que también alumbra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo las gentes van a llegar a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos? A veces los hermanos insisten en decirle a la gente de afuera, a la gente no convertida: mire, usted ponga su vista en Cristo, ponga su vista en Jesucristo. A veces los hermanos no la ponen y quieren que la gente ponga su vista en Cristo. Pues la gente que viene no tiene fe. ¿En quién va a poner sus ojos la gente? En nosotros. Queramos o no, van a poner sus ojos en nosotros. Por eso aquí la Escritura dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro que esa luz, hermano, a la vez la obtenemos de nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente de esa luz. Juan capítulo 8, Evangelio según Juan capítulo 8, un texto muy conocido ahí en el versículo 12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. No es una institución religiosa que se hace llamar así, hermano, en la ciudad de Guadalajara. No, hermano, Jesús es la luz del mundo. Y luego dijo el Señor: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá a la vez, ¿qué tendrá, hermano? La luz de la vida. Gloria al Señor Jesucristo, para poder ser luz, para poder alumbrar a otros. Bendito el nombre de Jesucristo. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermano, en el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué cosa, hermano? La luz. Es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está, hermano, de dónde obtenemos esa luz. De la palabra de Dios. Y esa luz, hermano, resplandece en nuestros corazones. Eso es, hermano, lo que simboliza ese candelero: pureza y luz. Esa luz, hermano, que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso es importante, hermano, acudir a esa luz,
a esa fuente de luz que es la palabra de Dios. ¿Qué dijo el salmista David, hermano, en ese texto tan conocido del Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Efesios capítulo 3. Dice ahí la escritura, Efesios 3, versículo 4 y 5. Leyendo lo cual podéis entender. ¿Cómo podremos entender, hermano? Leyendo. Si nunca lee, pues como alguien dijo, va a estar sujeto a los que otros le digan que crea. Pero si usted lee, podrá entender, dice Pablo, cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los siglos pasados no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Esa revelación de la palabra, hermano, que trae luz a nuestras vidas, que nos ilumina y que hace posible que nosotros también iluminemos a otros. Esa es la luz, esa es la pureza y la luz, hermano, que debe de tener su iglesia. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver un poco acerca del altar de incienso, ahí volviendo a Éxodo 30. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Éxodo 30, versículo 1. Harás asimismo un altar de ¿qué? De sahumerio, dice aquí, o de incienso, de perfume, de madera de sitín, lo harás. El altar del incienso. Dice el versículo 7 de ahí mismo, y quemarás sobre él, sobre el altar del incienso, era un altar más pequeñito, donde se quemaba una mezcla de inciensos que daban buen olor en aquel lugar. Y quemarás sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana. Cuando aderezares las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio, rito perpetuo delante del Señor por vuestras edades. Ese altar de incienso, hermano, ¿qué representa? Oración, hermano, la oración en espíritu. ¿Qué dice Lucas 18:1? Jesús les propuso una parábola sobre que es necesario orar. ¿Cuándo? Orar siempre y no desmayar. ¿Qué dice primero los Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. Gloria a Dios. No es posible allegarse, hermano, a Dios hasta el lugar santísimo sin la oración. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso y hace su voluntad, a este oye. Ese altar del incienso, hermano, representa nuestras oraciones con las cuales nos allegamos a Dios. No es posible allegarse a Dios sin humillarse en oración. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4. ¿Lo tenemos? Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a ¿qué, hermano?
a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Acuérdese que en aquel lugar se quemaba una mezcla de incienso. El versículo 4 dice: y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios. ¿Con qué, hermano? ¿Mezclado con qué? Con las oraciones de todos los santos, o las oraciones de los santos. Ahí está, hermano, la oración con la cual nos allegamos hasta el lugar santísimo, hasta su presencia. Ahora tenemos acceso, hermano, a ese lugar santísimo. El velo de ese lugar santísimo en los tiempos de Jesús, hermano, que existía, se rompió. Mire lo que dice Mateo 27, versículo 51 de Mateo. ¿Lo tenemos? Cuando el Señor muere, hermano, dice el versículo 50, voy a leerlo también. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu, es decir, murió. ¿Y qué pasó? He aquí el velo del templo, es decir, la cortina del templo, se rompió en dos de alto a abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Esto sucede justo con la muerte del Señor, donde nos abre el camino hasta el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, para volver a poseer vida eterna, hermano, para poder llegar al árbol de la vida. Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, de ahí vamos a terminar en Hebreos capítulo 9, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la escritura: tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que se llama el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, solo el pontífice o el sumo sacerdote, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que en aquel tiempo, hermano, aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Versículo 11, vamos a pasarnos al 11. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no de hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre, o sea, Él se presentó no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Para abreviar ahí, vamos al versículo 24 y 25. Amén. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Aquel era una figura, hermano, sino que Él mismo entró en el mismo, ¿qué, hermano? En el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo,
como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. Cristo, hermano, entró no en aquel lugar hecho de manos de hombre, no en aquel tabernáculo que era figura del verdadero, sino en el mismo cielo. Bendito el nombre de Jesucristo. Y ahora nos abre el camino también a nosotros, hermano. Por eso miren lo que dice el capítulo 10 de ahí mismo. Por eso le dije que ahí vamos a terminar en Hebreos 10, versículo 19 y 20. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Cristo o de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Su carne, hermano, se rasgó, fue partida para abrirnos el camino al lugar santísimo, que es hasta el mismísimo cielo. Ahora tenemos ese acceso, hermano, por este camino a recorrer, que estaba primero, hermano, el altar del sacrificio. No hubiera podido o no hubiera sido posible llegar hasta el mismo cielo sin el sacrificio de Cristo. Después del altar del sacrificio, ¿qué estaba? La fuente de agua. No sería posible llegar hasta el mismo cielo y al árbol de la vida sin el bautismo, lavando nuestros pecados. Después está, hermano, los panes de proposición. No sería posible, hermano, llegar hasta el mismo cielo, hasta el lugar santísimo, sin sustentarnos y alimentarnos del pan de vida que es la palabra. Estaba el candelero, hermano. No sería posible, hermano, llegar hasta el lugar santísimo y hasta el mismo cielo si no fuera por esa luz que nos ilumina y que hace que nosotros también seamos luz. No sería posible, hermano, sin esa pureza que tenía el candelero y que la iglesia también debe de tener, pureza sin mancha ni arruga ni nada de qué avergonzarse. No sería posible llegar hasta el mismo cielo sin el altar de incienso, donde llegamos a Dios a través de la oración. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y así es como el Señor Jesucristo, hermano, nos abrió ese camino, nos consagró ese camino nuevo y vivo para entrar en el lugar santísimo por su sangre. Alabamos al Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermano, por su palabra, que es la verdad.